Buenas tardes, buenos días para los que nos estáis escuchando, siguiendo desde Latinoamérica. Hoy, como habíamos anunciado, lo siento para la semana anterior, pero con un error en el envío de correos, pues vamos a dar pie o lugar a este seminario sobre huella de carbono, el cálculo de huella de carbono con Mamba. Para ello, antes de nada, voy a comentar pues, cómo es posible que un software que hace mediciones y presupuestos también haga cálculo de huellas de carbono o de consumo de energía por parte de los materiales. El tema es que, bueno, Mamba, los que lo conocéis, pues ya sabéis más o menos cómo funciona. Algunas de las cuestiones que tiene, por ejemplo, voy a mandar un modelo ya que tengo preparado para esta presentación, un modelo muy sencillito con el que vamos a ver el tema de la huella de carbono, y lo que voy a hacer es directamente sobre este modelo, insisto, muy sencillito, 4 paredes y unas ventanas y un poco más, suelo, algunos elementos más definidos. Lo que he hecho ha sido generar pues mi presupuesto. En realidad casi podría abrir directamente el presupuesto que ya tengo generado. Un segundo. Este voy a carbono. Es el mismo modelo en el que veremos que ya he incorporado pues, información de materiales, información de conceptos con los que vamos a construir este modelo. A ver qué habrá. Ahí lo tenemos. Así que ya, esto lo puedo cerrar. Bueno, como decía, yo he calculado, he hecho una medición de mi proyecto con los conceptos, pues los 4 o 5 conceptos que veis aquí, no hay mucho más. Y todos estos conceptos tienen la característica de que incorporan información de consumo energético, incorporan emisiones de CO2, incorporan pues algunas características a mayores del precio o la unidad de medida, que sería lo más habitual. ¿Cómo es posible esto? Bueno, pues fundamentalmente porque el estándar BC3, que es el estándar sobre el que está trabajando Mamba, un estándar de definición de bases de datos de elementos de construcción, elementos constructivos, conceptos y materiales de construcción, pues este estándar, como digo, contempla una posibilidad que han denominado informaciones técnicas, y las informaciones técnicas en realidad lo que podemos, digamos, resumirlas o cómo podríamos definirlas es como campos en los que cuando desarrollamos una base de datos de precios podemos añadir información propia. Información propia que, como digo, el propio estándar define para 5 elementos. Veis, aquí en este lado tengo las informaciones técnicas definidas por defecto por el estándar BC3, que son consumo de energía, en emisiones de CO2, el código LER, el código de residuo del elemento o del concepto, la masa y el volumen de esos conceptos. Y entonces, a partir de ahí, cualquier base de datos de elementos de la construcción que contemple el estándar BC3 y que decida, y esto es importante, que decida incorporar dentro de sus materiales, dentro de sus conceptos, información de este tipo, pues la tendremos disponible. En este caso, pues por ejemplo, yo en el forjado unidireccional que he definido para el forjado para la losa de esta edificación, pues vemos que tengo definidas unas informaciones técnicas que me dicen pues que este forjado consume 192,45 megajulios, que emite 14,05 kilogramos de CO2 y que tiene una masa de 38,90 y un volumen de 0,24 metros cúbicos. Estas informaciones técnicas, además de, digamos, tenerlas disponibles desde una base de datos, yo podría incorporarlas manualmente o bien de forma automatizada con
algún tipo de programa externo, podría incorporar dentro de cada uno de estos conceptos el consumo o los datos energéticos que corresponden al elemento. Sí que hay que hacer notar que, bueno, que este forjado en concreto está formado, lógicamente, pues, por muchos materiales que se incluyen dentro de su construcción. Realmente el forjado, cuando está definiendo esas informaciones técnicas que nos hablan de un consumo de energía de 192,45 megajulios, en realidad lo que nos está diciendo es que, pues, por ejemplo, el tablón de madera de pino utilizado para el encofrado tiene un consumo de energía de 1.124,76 megajulios y tiene un saldo de emisiones de CO2 negativo, porque la madera, bueno, se supone que fija el CO2 y por lo tanto compensa emisiones, pues tiene un saldo negativo de 15,40. No me voy a extender mucho más en el resto de materiales. Pero quiere decirse que el forjado unidireccional en realidad lo que está haciendo es computar de forma proporcional al peso que tiene cada elemento dentro de su definición. Recordemos, vamos a ver aquí los rendimientos, pues como decía, este tablón de madera de pino, realmente por cada metro cuadrado de madera de pino, perdón, de forjado unidireccional, voy a utilizar 0,04 metros de madera de pino. Bueno, pues la parte proporcional de consumo energético y de emisiones de CO2 que se generan, pues dan un resultado acumulado dentro del forjado unidireccional, que era el que veíamos antes, esos 192,45 y esos 14,05 positivos. Como decía, la madera, que en este caso está, digamos, jugando a nuestro favor porque tiene un consumo negativo un saldo negativo de consumo de emisiones de CO2, pero por ejemplo la ferralla tiene un saldo, pues, de 0,51 y un consumo de energía de 9,83. Para cada uno de estos, pues el consumo y la emisión de CO2 que corresponda. En este caso, el metro cúbico de hormigón, no sé por qué me pone que tiene 0 megajulios, supongo que la base de datos no lo ha incorporado. El asunto es que, digamos que es información que de alguna manera tiene que venir dada en la base de datos con la que estamos trabajando. Y en caso de no venir, imaginemos que yo hago un concepto desde cero, pues añado aquí en este capítulo de estructura, voy a añadir un concepto nuevo. Pues yo, cuando añado este concepto, que defino como me parezca, tendría que añadirle en las informaciones técnicas, de nuevo aquí a la izquierda, tendría que añadirle manualmente o bueno, con la herramienta que considere aquellas informaciones técnicas que me interesen. En este caso, lo que voy a hacer es añadirlas todas. Cada vez que añado, se van añadiendo las informaciones técnicas que me interesan y yo le diría cuál es el consumo de energía asociado a este elemento. Pues yo qué sé, en este caso vamos a ponerle 45 megajulios y cuál es el consumo de CO2, la emisión de CO2 que vamos a generar. Pues en este caso vamos a suponer que es un material que compensa CO2. Bueno, pues de esta forma yo estaría introduciendo dentro de mi modelo, de mi base de datos, todas las informaciones técnicas correspondientes a este concepto nuevo que acabo de crear. Y Mamba lo que hace es funcionar como una calculadora. Mamba, a fin de cuentas, lo que hace es establecer, filtrar elementos de un archivo IFC, que es el que tenemos aquí a la derecha, comparar esos elementos del archivo IFC con aquellos que yo haya definido en mis reglas de medición y a partir de ahí sumar y multiplicar los rendimientos y los valores que yo ya he introducido en mi base de datos, de tal manera que el resultante sí sea el total del edificio. Como decía, para el tema de las informaciones técnicas, exactamente lo mismo. De la misma manera que yo, pues a ver, en esta hoja de ladrillo, por ejemplo, si yo en la hoja de ladrillo
Vamos a abrirla. Tengo una cantidad de ladrillos. Vamos a hacer esto un poco más pequeñito para que sea más cómodo. Y el modelo. Bueno, de hecho, las reglas no necesito ni verlas. Como digo, si yo para hacer un metro cuadrado de ladrillo necesito un determinado número de ladrillos que suman un precio y un rendimiento, porque pues para hacer ese metro cuadrado de ladrillo necesitaré, lógicamente, el número de ladrillos que sean, lo que tengo que hacer es, con la misma rutina, con el mismo proceso, sumar las informaciones técnicas de cada uno de los elementos. Al modo que, pues, veis aquí, yo tengo, para calcular el precio del metro cuadrado de hoja interior de fachada de dos hojas de fábrica de ladrillo cerámico, tengo que sumar una serie de rendimientos y de precios que hace exactamente lo mismo para sus informaciones técnicas. De tal modo que, pues, por ejemplo, el mortero tendrá, pues, las informaciones técnicas correspondientes a cada uno de los elementos. Es decir, que las bases de datos con informaciones técnicas completas no son, ¿cómo decirlo?, todo lo extensas o todo lo populares que a lo mejor nos interesaría. Y, por lo tanto, muchas veces nos va a tocar a nosotros el definir esas informaciones técnicas, definir los importes o las cantidades que esas informaciones técnicas van a aportar a nuestros elementos constructivos. Pero si tenemos la suerte o la posibilidad de trabajar con bases de datos que ya incorporen esa información técnica y, por lo tanto, esa información medioambiental que nos interesa, pues podremos ahorrarnos gran parte de este trabajo. A efectos de trabajar con Mamba, simplemente notar que si lo tengo activado, Mamba me va a indicar con este icono que la partida con la que estoy trabajando tiene información medioambiental. Bueno, no recuerdo si era medioambiental o de residuos. El tema es que, como digo, se acumula toda la información medioambiental de cada uno de los elementos que conforman mi concepto, mi hoja interior, se acumulan y me dan lugar, pues, a un volumen en este caso, de energía y de emisiones de CO2, que es el que marca aquí. Esos volúmenes yo puedo también inspeccionarlos, si me voy a la pestaña de gráficos, aquí abajo. Si me voy a la pestaña de gráficos, bueno, para el que no lo recuerde, que sepa que Mamba me da una información sobre cómo se distribuye el coste del elemento pues en los distintos tipos de materiales, mano de obra, maquinaria, etcétera, que influye en su construcción. Pero si sigo avanzando en estos puntos, me va a decir también datos de masa y volumen del elemento que estoy marcando, en este caso la hoja interior de fachada de ladrillo, pero también me va a dar datos como los tipos de residuos y, por supuesto, los que acabamos de ver, los consumos de energía por cada uno de los elementos que entra a formar parte, con los códigos que yo tengo ahí. Pues me está diciendo, por ejemplo, que el que más consumo de energía tiene es MT04 LVC, MT04 LVC 10B, que es el ladrillo. O sea, de un metro cuadrado de ladrillo parece lógico pensar que lo que más consumo de energía va a generar es el ladrillo mismo, al margen de su forma de construirse, o perdón, su forma de fabricarse. Es evidente porque lo que más pesa dentro, y lo hemos visto en la primera pieza, lo que más pesa dentro de los materiales va a ser siempre, pues, el metro cuadrado de ladrillo. Pero, como decía, en estos consumos de energía y de CO2 me va a decir los consumos de energía y CO2 para cada uno de los materiales en forma porcentual. Tal modo que, bueno, pues yo puedo ir viendo de cada concepto cuál es el consumo, cuál es la huella de carbono que voy a generar a partir del uso de un material u otro. Esto, además, como decía, es acumulativo, de tal forma que cuando yo marco el ladrillo
lo que me va a marcar, en este caso no las tiene definidas, pero lo que me va a marcar es las informaciones de ese material, pero cuando marco, por ejemplo, la fachada, una fachada completa en la que se incluye no solo la hoja interior, sino también la hoja exterior, en estos gráficos voy a tener de nuevo el consumo energético de toda la fachada, de todos los elementos que entran en la fachada. De tal modo que tengo aquí de todos los materiales que participan en la creación de esta fachada, pues cuáles son los que aportan mayor consumo de energía. Vemos que en este caso, pues MT04 LPW probablemente sea en la hoja interior de 2 hojas de fábrica de ladrillo cerámico. Aquí la tengo, que de nuevo también es lógico, es la que más aporta en cuanto a material, de tal modo que bueno, pues parece sensato pensar que si aporta material va a aportar también un mayor consumo de energía. A partir de aquí, si sigo escalando, pues la estructura va a ir acumulándose, de tal modo que podría llegar al capítulo, bueno, antes de llegar al RAID, podría tener, vamos a ver uno que tenga aislamiento sin permeabilización, revestimientos, que tiene varios conceptos, que tiene pinturas interiores, tiene monocapa exterior y tiene los pavimentos. Bueno, pues estos revestimientos, yo veo aquí en los gráficos de consumos, dónde están esos consumos o cómo se reparten esos consumos. Está claramente pesando uno de ellos, MT16PEL, MT16PEL, que pues no tengo ni idea cuál será, pero si lo busco aquí, puedo buscar en los conceptos. Yo me localizo en ese concepto. Decíamos que era MT16PEL. MT16. Y resulta que los conceptos que más están generando consumo de energía, por lo que veo, es el panel rígido de poliestireno expandido. Bueno, pues en este caso, supongo que es, no, supongo no, es el panel que tengo aplicado en toda la fachada, con el panel de aislamiento térmico, con lo cual, bueno, pues está claro que uno de los, si ese es el elemento que más consumo energético está generando, bueno, pues a lo mejor como parámetro de decisión a la hora de trabajar con mis materiales o a la hora de elegir el material con el que quiero trabajar o con el que no, pues puedo tomar como referencia la cantidad de energía o el consumo de energía o directamente la emisión de CO2 que está provocando este material en concreto. Y por lo tanto buscar un aislamiento pues, que sea más respetuoso con el medio ambiente, que tenga una menor huella de carbono o que directamente me compense esos consumos. Por ejemplo, cambiándolo pues, por un aislamiento de corcho o pues, por algún tipo de minimizando la cantidad de aislamiento, tomando decisiones de diseño. Decía esto con respecto a un concepto, a un capítulo concreto, pero de nuevo con todo mi edificio seleccionado, yo podría ver pues, en ese, supongo que no. Podría ir viendo cuáles son los elementos que influyen o que suman mayor consumo de energía. Bien, al margen de estos elementos, yo podría también definir a mi gusto, a mi criterio, más elementos, más informaciones técnicas. Estas son las estandarizadas que dice el estándar BC3 que deben incluirse o que reconoce el estándar como parámetros, digamos, habituales, pero yo podría incluir, por ejemplo, pues un parámetro que fuese el consumo de agua. El consumo de agua por cada uno de los materiales, podría definirlo simplemente añadiendo ese valor como un campo más a mi hoja a mi base de datos. Y para ello lo que tengo que hacer es irme directamente al documento, a
a mi documento general, digamos, a mis datos generales y decirle en buscar las informaciones técnicas y añadir aquellas definiciones que a mí me interesen. En este caso tengo, y veremos que tengo el consumo el coste energético, veo que tengo la emisión de CO2, como decía antes, el código LER, la masa y el volumen, pero voy a añadir pues un consumo de agua. Esta información técnica la voy a renombrar como información técnica. Voy a ponerle consumo de agua. El nombre va a ser consumo de agua. Y a partir de ahí podría contar en cada uno de mis conceptos con ese parámetro a mayores para incluir dentro de mi cálculo. De tal manera que cuando yo me vengo, pues por ejemplo, al aislamiento, podría o bien darle el consumo de agua por cada uno de los materiales que estoy utilizando, o bien de forma global, si me vengo aquí, veis que ya me aparece el consumo de agua como un parámetro más que yo puedo cubrir. O sea, en este caso, supongamos que el parámetro es de 5 litros de agua. Bueno, pues no sé por qué no lo he metido. Ah, bueno, claro, no, tengo que metérselo a cada uno de los elementos con los que estoy trabajando. Porque lo que va a darme Mamba es el total acumulado de consumo de agua de cada uno de los materiales. Entonces, pues pongamos que este material consume 5 litros de agua y pongamos que este otro tiene un consumo de agua de 0,5. Sí, Evelio, tienes que irte exactamente al material, ¿vale? O sea, tienes que abrir el... Ah, bueno, claro, que estaba trabajando estaba... No, pero ya estaba en el material, ¿no? Ya estaba en el material. Aquí lo tengo, consumo de agua 5 y aerosol, el aerosol no llega a 0,5. Habrá sido un tema de refresco. De hecho, si entro en las informaciones técnicas de estos elementos, también podría, veis que tengo el 0,5 metido, podría darle directamente aquí los valores. Hombre, me resulta más cómodo en la tabla de propiedades, con lo cual, pues, aunque no me lo refresque, sé que me lo ha metido, con lo cual no me preocupa. Y cuando vuelvo al aislamiento, digamos, al elemento completo de aislamiento, vale, como aquí se lo había metido ya yo a mano, me lo está superponiendo. De tal modo que yo puedo definir para todos mis materiales, ojo, puedo buscar una base de datos que tenga todos esos datos, todas esas informaciones técnicas y generar mi base de datos de elementos, de conceptos de la construcción con todos esos elementos ya incorporados dentro de la base de datos. Una vez que tengo todo esto definido ya con sus informaciones técnicas correspondientes, tanto las estándar como las que yo considere adecuado incorporar en el proyecto, lo único que tengo que hacer, o bueno, lo que me tocaría sería definir algún tipo de informe. Yo me he preparado un informe muy sencillito previamente. Definir algún informe en el que esos elementos se pongan en valor, que en el que esos elementos se representen y se computen de cara a generar un informe en el que, bueno, tener, digamos, el acumulado de toda esa información. En este caso es un informe mínimo, en el que para cada uno de los conceptos, si puedo hacerlo más grande, para cada uno de los conceptos tengo la emisión y el consumo de energía que genera, y además para cada uno de los materiales, para cada uno de ellos tengo específicamente cuánto están emitiendo y cuánto están consumiendo. De
tal modo que, bueno, puedo generar a partir de aquí mis tablas y mis informes en los que, bueno, comparar cómo de blanda es una alternativa frente a otra y a partir de ahí tomar decisiones basadas en datos, bueno, con un grado de fiabilidad bastante más alto, o por lo menos bastante más sencillo de obtener que ya con unas hojas de cálculo más o menos completas o, bueno, de una forma un poquillo más elaborada. En este caso, está claro que tengo que tener la base de datos con los precios, no solo con los precios, sino también con estos datos con estas informaciones técnicas. Pero, bueno, deciros que en el mercado hay algunas que cuentan con información bastante fiable y que no quedaría más que incorporarlas dentro de nuestro flujo de trabajo. En el caso de no contar con bases de datos que tengan esas cantidades, lo que nos tocará pues será elaborar nosotros para los conceptos principales pues esas cantidades, recabando información pues en todas las publicaciones especializadas que podamos tener a nuestro alcance. Y poco más. Realmente de lo que se trataba era de que vieseis que a mayores del cálculo de precio o de medición de un proyecto, podemos con el esfuerzo prácticamente el mismo, generar esta información de consumos energéticos y de emisiones de CO2 para incluir ya como un parámetro de diseño este valor de cálculos de consumos energéticos y, por lo tanto, saber cuánto cuesta energéticamente construir una determinada edificación. Si hay alguna pregunta, encantado de intentar responderla y si no, pues lo dejaríamos aquí y nos vemos en el próximo. ¿Alguna pregunta por ahí, Manuel? Sí, bueno, Juan Navarro te da las gracias y dice que es muy interesante el análisis de consumo mediante gráficos. Sí, a ver, el tema de los gráficos, creo recordar que de momento no podemos sacarlos de aquí. Y realmente es, bueno, pues una cuestión más, a lo mejor más anecdótica, porque sí nos da una medida rápida de cuál es el consumo y la emisión de CO2, pero sobre todo, bueno, nos permite de un vistazo darnos cuenta de dónde se está yendo el consumo de energía en nuestros conceptos. Lógicamente, pues claro, siempre el material principal va a ser el que pese más. Pero bueno, fijaos por aquí, en una carpintería de PVC, vamos a ver esta. Resulta que la puerta de PVC, que es la MT24 Gen, es la que más consumo energético tiene, lógicamente es la que más emisiones de CO2 tiene, pero proporcionalmente vemos que en este caso el cartucho de sellador adhesivo monocomponente consume muchísima energía frente, aquí lo tengo, a la proporción de emisiones de CO2 que produce dentro del concepto completo de carpintería de PVC. Bueno, pues estos análisis son los que podemos hacer para decidir en alguna ocasión, pues el tratar con un material, tratar con otro, colocar un tipo de elemento, colocar otro tipo de elemento. De igual manera, pues, dime. Sí, mira, comentarte que Joana Zorin nos pregunta si recomendamos alguna base de datos. Pues yo creo que no me corresponde. Insisto, lo digo porque, caramba, cada una de ellas que se haga publicidad de lo que tienen de bueno. Estos datos, por si os sirven de ayuda, están sacados directamente del generador de precios de CIPE. Con lo cual, bueno, como Mamba puede trabajar fácilmente con el generador de precios y sé que cuenta con datos energéticos con cierta calidad, yo he trabajado con ella, pero realmente podría trabajar con cualquier base de datos que incorpore esta información.
muchas, o bueno, algunas no lo incorporan, y yo creo que también es una ocasión para reclamarle a los fabricantes o a los diseñadores de estas bases de datos que empiecen a incorporar de una forma más proactiva esta información. Porque a fin de cuentas, de la misma manera que yo puedo calcular con Mamba cuál es el costo de una solución arquitectónica concreta y decidir si esta pared la cambio y en vez de monocapa le pongo una fachada ventilada, sé cuánto me cuesta en términos económicos. Si yo puedo incorporar la información de consumo energético, puedo saber en términos energéticos cuál es la que más cuesta también cuál es la que mayor costo energético va a acarrear, y por lo tanto puedo tomar la decisión de, bueno, independientemente de que el precio sea uno u otro, acomodar mi decisión de diseño a una decisión pues más concienciada con el consumo de energía. Con lo cual, bueno, yo no es que vaya a recomendar ninguna, pero como te digo, la que he utilizado es la de Cipia.